Pues en esta tarde, hermanos, yo quisiera compartir con ustedes un tema que lo he analizado, pensado, transformado, tratando de identificar lo que el Señor hoy quiere hablarnos a nosotros. Amén. Así que en esta tarde, antes de que comencemos, oremos nomás para que encomendemos este tiempo de recibir esta palabra al Señor. Amén. Gracias, Padre, porque tú eres santo, porque tú eres poderoso, porque tú eres, Señor, tan majestuoso y glorioso, Padre. Primeramente agradeciéndote por este tiempo, dándote a ti la honra, Padre, por esta palabra y dándote a ti la gloria, ser, Señor, que es compartir esta palabra, Señor. Que cada persona que aquí esté reciba, Señor, lo que tú estás hablando para ellos, y que cada persona salga bendecido, Padre. Lleve su copa llena y lista para seguir adelante, Padre. Protégenos, Padre, cúbrenos en este momento de toda distracción, todo cansancio, todo sueño, toda preocupación, Padre, y que nosotros hoy estemos aquí en el mismo pensar, mismo espíritu, para poder recibirte, Señor. Te damos la gloria y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomar su asiento en esta tarde. Pues hoy en realidad el tema que yo le puse a este mensaje, esta reflexión es tiempo de decidir. Así le puse. Y quiero aclarar que cuando yo predico me gusta aclarar al principio que yo hablo lo que siento que el Señor puso en el corazón, en la mente, y nunca se habla algo que no va primero a uno, ¿verdad? Tiene que aplicarse uno primero y luego compartir esa aplicación para que otro pueda recibir lo que el Señor quiere hablar a través de uno. Amén. En esta tarde es tiempo de decidir. Es un título que yo le pensaba y le decía, bueno, ¿cómo es esa palabra decidir? ¿Por qué tanto escuchaba yo decidir, decídete, decidir? Y uno le piensa y uno trata de entender qué es lo que Dios está dando a aclarar, qué Dios que te quiere decir, disculpe. Y me puse a pensar decidir. Y una de las cosas que estamos viendo es de que en este tiempo en el mundo vemos cómo hay influencias negativas, influencias del diablo, pues más que nada, para hablar en claro. Y vemos como muchos que no creen, y también los que creen, estamos siendo influenciados o tratando de ser influenciados más que nada por el mundo, ¿verdad? Lo vemos en la tele, lo vemos en la tecnología, lo vemos hasta en la economía, lo vemos en diferentes aspectos. En la educación se mira muy claramente en la educación las influencias del enemigo, porque todo está tratando de influenciar a uno a tomar una decisión. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? Que muchos toman decisiones en desesperación, o muchos tomamos decisiones por las circunstancias, y a veces en esas circunstancias nos podemos a ver que estamos más decidiendo qué queremos nosotros que lo que el Señor quiere que uno haga. Y entonces en esta tarde, para más que nada hacernos en claro, es de que Dios nos está hablando que hagamos una decisión. Estamos, como les dije, viendo lo que todo está pasando, y ahora más que nunca yo pienso, y bueno, en el principio también yo creo, necesitamos al Señor Jesús. Necesitamos tener la influencia de Dios sobre nuestras vidas más que la influencia del mundo. Amén. Así que antes de que se ponga peor, digamos, porque sabemos que el mundo va a empeorar, así es lo que ha dicho la palabra de Dios, tenemos que ahora empezar a tomar las decisiones. Y les quiero compartir unas reflexiones que al yo pensar en esta palabra decidir, lo comparaba con unos ejemplos. El primer ejemplo es que cuando nosotros nos empezamos a sentir mal, saludmente, mentalmente, emocionalmente, como usted quiera aplicarlo, tenemos una decisión que hacer. Me siento mal y voy a decidir, o le hago caso o lo ignoro. Y pues esperemos que todos le hagamos caso, ¿verdad? Porque cuando uno se siente mal es porque el cuerpo está reaccionando y diciendo algo no está bien. Es como unas alertas que se van, así hacen flash, o no sé cómo se dice en español esa palabra, parpadeando, creo que es la palabra. Empieza a parpadear una luz dentro de nosotros que dice nuestro cuerpo no está bien algo. ¿Y qué pasa? Muchas veces yo lo voy a poner en dos grupos. Hay un grupo que dice, ok, mi cuerpo dice que no me siento bien, voy a actuar, o voy a la clínica, o tomo medicina, hago algo porque quiero sentirme mejor. Luego está el otro grupo que dice, no pasa nada, ahorita en unos días se me quita, va a estar todo bien.
Y en veces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a decidir mejor esperar a hacer una decisión, se puede empeorar la cosa. Entonces, el primer ejemplo aquí dice que no debemos de ser negligentes, que creo que así se dice la palabra, con nuestra salud. O sea, no esperemos que nuestra salud esté tan mal para ir al doctor, porque Dios creó el doctor para ayudarnos, ¿verdad? Me imagino yo creo. Entonces, eso es algo que estamos viendo, una decisión tan clara, que cuando algo está mal dentro de uno, tenemos que decidir si lo corrijo o me espero. Pero a veces al esperar, estamos dándonos cuenta de que pueden venir consecuencias más graves por esperarse. Y nos ha pasado, yo creo, a todos en un lado o en otro. A veces esperamos hacer una decisión. Yo cuando me he sentido enfermo, a veces digo, no pasa nada, nomás ocupo dormir. Y ya el próximo día pienso que me voy a levantar con fuerzas. Y creemos, ¿verdad? Pero a veces porque uno no quiere hacer caso, el próximo día uno se levanta hasta más peor. Y entonces, ¿qué tiene que? Y viene otra decisión allí. Ahora voy al doctor o me espero. ¿Y qué pasa? Nos esperamos otro día. Llevan 3, 4 días y finalmente uno dice, bueno, ya ni puedo ni levantarme. Ahora tengo que ir al doctor porque si no, no se mejora esta situación. Entonces, eso es algo que les quería nomás aclarar para comenzar este tema, para que nos demos cuenta que las decisiones Dios nos permite hacerlas, pero también Dios nos da la oportunidad de escoger cómo hacerlas y cuándo hacerlas. Y eso es algo que debemos de, pues en realidad que Dios nos ha dado esa libertad, dijera uno, que a escoger qué hacer, ¿verdad? El siguiente cosa que también lo podemos ver, otra aplicación, como digamos, de este tema de es tiempo de decidir. Con el carro que uno maneja, aparecen luces y creo que se dice tablero. Ahorita a veces se me va el español o el inglés. ¿Tablero está correcto, pastor? Ok, amén, gracias. Cuando aparecen luces en el tablero, que chequeen el motor, que falta aceite, que una llanta está baja, ahí tenemos una decisión. Y yo les hablo por experiencia más que nada. Me ha pasado que aparece una luz y digo, ¿qué hago? ¿La voy a corregir o no? Y he decidido esperarme. ¿Y qué pasa? El carro algo le va peor. Y ahí estoy yo marcándole al pastor, papá, algo pasó, necesito que me vengas a ayudar. O cuando antes yo bebía más horas de aquí, decía, papá, pasó esto, y él me decía, pues ¿qué quieres que haga? No vivo ya ni para ayudarte. Pero entonces ahí yo tenía que tomar la decisión de ir al mecánico y enfrentar las consecuencias, porque me esperé a tomar una decisión cuando veía yo la advertencia. Y eso pasa. Mi hermana menor, ella le apareció una luz en el tablero y aquí está el buen ejemplo. De volada le avisa, no sé si a la pastora o me avisó a mí o al pastor, no me acuerdo muy bien. Dice, está apareciendo una luz que le falta, creo que aire, una llanta, dice. Y de volada fuimos a chequearla y pensando nosotros que iban a hacer algo grave, pues nomás ocupaba echarle aire y componerle un sensor, y nos lo dieron en 1 hora gratis, no había problema y siguió el carro sin problemas. Entonces ahí vemos el otro lado de esta aplicación, que cuando a veces nos esperamos para decidir hay consecuencias, pero cuando decidimos actuar nos podemos prevenir consecuencias. Amén. Entonces esto es solamente introducción, pero una de las cosas que quiero hoy, como dicen, ponerlo en letras mayúsculas, es de que no debemos de esperar para hacer las decisiones, o no debemos de esperar para hacer las decisiones que nos pueden mejorar la vida. Porque a veces lo que pasa es que esperamos hacer cosas hasta que ya esté peor la situación. Y lo mismo aplica con el Señor Jesús. A veces nosotros, y hablo más por mí, a veces en mi tiempo donde no servía al Señor muy conectadamente, digamos, uno esperaba que algo grave pasara para que uno activara su fe en Jesús. Y eso ahora lo estamos viendo en diferentes maneras. Ahora puede que seamos completamente convertidos, estamos congregándonos, pero pasamos etapas o pasamos temporadas, más que se puede aplicar, donde, como dicen, muchos dicen, la vida te tira muchas cosas y uno está enfrentando diferentes situaciones, pero en esas situaciones uno tiene que darse cuenta que Dios está hablando para que uno regrese a Él, ¿verdad? Más que nada.
Entonces, tres cosas que le quiero compartir para empezar ya a continuar a la palabra es, la primera cosa es, no debemos de esperar para tener una razón para orar. No debe de haber una razón para orar al Señor, porque cada día que estemos despiertos ya es una razón para orar, amén. Cada día que usted se levanta, respira y apaga la alarma de a golpes con la mano, que me dé 5 más minutos, es una razón para orar. La siguiente cosa es, no debemos de tener una razón para adorar a Dios ni alabarlo. No debe de esperarse uno para llegar al domingo, el jueves, el martes, para decir, ok, Señora, te alabo aquí con la alabanza. Uno tiene que ya empezar a hacerlo cada día, porque bueno es alabar al Señor cada día, ¿verdad? Y ya la tercera cosa de esto para conseguir es, no debemos de esperar una razón para estar más cerca de Jesús. Porque Jesús, si se pone usted a analizar, no esperó ni una razón para acercarse a los discípulos. Él los había escogido. ¿Y qué pasó? El Señor fue y dice, sígueme. Le estoy dando como una versión más reducida porque hay más palabras que dijo, pero dijo él, sígueme. Y en ese momento hubo una decisión que hacer los discípulos: o los sigo o no los sigo. Y muchos de ellos se decidieron en ese momento, pues casi todos, ¿verdad? Todos se decidieron a hacer lo que Dios les mandó. Entonces es igual con nosotros, no debemos de esperar una razón para decir, ahora sí me voy a acercar al Señor, porque lo que Él más anhela es de que nosotros decidamos acercarnos a Él, amén. Entonces, si le nace, usted diga amén, y aquí seguimos con la palabra, amén. ¿Puede acompañarme por favor al libro de Efesios? Efesios capítulo 2, versículo 1. Aleluya. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y cuando lo tenga me da un amén y así vamos a leer en esta tarde. Dice así la palabra, dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y en paréntesis dice, por gracia sois salvos. El 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Entonces aquí lo que quisiera en esta tarde hacer es más como un análisis juntos. Me gusta a mí enseñar, es lo que en mi profesión me gusta más, es poder platicar con los estudiantes y pues soy como profesor en el colegio donde trabajo. Y una de las cosas que me gusta es analizar lo que en realidad nos está explicando, nos está dando a entender, ¿verdad? Y cada quien lo va a entender de diferente manera, pero mi meta es nomás compartirlo para que usted lo pueda hacer su interpretación, que uno le entienda en realidad, pues. Entonces, lo que vimos en el verso 1, dice que fuimos muertos por la desobediencia y nuestros pecados. Entonces, una de las cosas que me puse a analizar en esta decisión que estamos hablando, hacer una decisión, es de que tenemos que ser consistentes. Y esa palabra, ¿qué significa? Repetir, hacer algo cada día. Cuando uno es atleta,
Cada día uno está corriendo para tener condición. Eso es una consistencia de atletismo, ¿verdad? Pero en este caso, cuando nosotros somos tentados a pecar, cuando nosotros estamos viendo tiempos difíciles, cuando nosotros estamos pasando momentos donde nuestra carne quiere pecar, nosotros tenemos que decidir a correr a Dios. Decidir ir al Señor y decirle: Padre, me está pasando esto me quiere suceder, siento esto, y estamos tomando una decisión para obedecer, porque así vamos a tener ¿qué? Vida. ¿Ven? Entonces ese es el versículo 1, que éramos muertos por la desobediencia y los pecados, ¿verdad? Ahora el verso 2 decía: nosotros vivimos en pecado como el mundo vive. Y por esa razón nosotros no obedecíamos a Dios, obedecíamos al diablo. Y ahí en ese punto, nosotros todos sabemos que el diablo quiere que no obedezcamos a Dios. No quiere que lo sigamos. Él quiere que nosotros decidamos: yo ya no vuelvo con Dios, yo vuelvo al mundo, y yo sé que me va a ir mejor porque ya ahora yo sé cómo hacer las cosas. Es lo que el enemigo quiere que nosotros vivamos dentro de nuestra carne, dentro de nuestros pensamientos, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere es que nosotros seamos influenciados a seguirlo a Él y no seguir al mundo. Amén. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno está buscando a Dios, cada día, cada mañana, cada noche, cada día, como el canto decía, de noche, de mañana, de mediodía y en la noche, todo tiempo, el Señor nos está preparando. Y esto lo miro como que el Señor te está dando armadura. Te pones la armadura en la mañana y dices: ok, Señor, voy a enfrentar al día. ¿Y qué pasa? Parece que cuando uno ora y uno dice: el Señor, guíame, Dios te envía una prueba de volada, ¿verdad? O el enemigo llega y dice: a ver, te voy a poner a tu colega o tu compañero de trabajo, y está bien molesto el colega o la persona, y el Señor, ¿qué está haciendo? Está probando, te está dando la oportunidad de que apliques esa fe, apliques esa armadura. O puede ser que alguien te quiso cortar en el tráfico, o te levantaron el dedo, puede ser lo que sea. Pero el Señor, a nosotros, lo que el Señor quiere es que nosotros no sigamos al mundo y reaccionemos como el mundo. ¿Qué pasa cuando uno da lugar a la carne? Uno se lo regresa para atrás. Estamos hablando del mundo, no de nosotros. Pero eso es lo que sucede, porque estamos siendo influenciados por las cosas alrededor de nosotros. Pero cuando nosotros buscamos ser influenciados por las cosas de Dios, puede pasar mil cosas y Dios nos va a mantener firmes, nos va a mantener gozo. Y eso es lo que debemos de aspirar, es de que cada día al llegar al trabajo usted tenga gozo. Y que la gente le pregunta: ¿por qué usted tiene tanto gozo? Son las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Y uno pueda decir: porque el Señor ya me dio la herramienta para enfrentar el día. Amén. ¿Ven? Entonces eso era el verso 2 que queríamos explicar, ¿verdad? El verso 3 decía, y como les digo, yo lo agarré como una interpretación para mí, para explicarlo a usted. Sin Dios, nosotros damos lugar a los deseos y pasiones humanos. Y esos deseos y pasiones, ¿qué pasa? Nos llevan a tener una naturaleza de pecado. Entonces, nosotros, como le expliqué, no podemos decir: Señor, te amo, Señor, te adoro, y luego le damos más lugar a los deseos carnales. Porque estamos dando una competencia, en otra manera de ponerlo. Estamos diciendo: a ver, ¿a quién le hago más caso? ¿Al mundo, lo que yo quiero, o al Señor? Pero si nosotros nos ponemos a pensar y analizar esto, el Señor no va a competir con nadie. Porque el Señor en eso nos ha enseñado mucho, que Él sabe su valor. Y sabe que si uno no quiere servirlo, Él no va a ir a perseguirte, Él no te va a forzar, Él no va a decir: ven por favor porque te necesito. El Señor, ¿qué va a hacer? Va a decir: Dios te bendiga, y vamos a encontrar el que sí quiere servirme. Entonces nosotros, cuando damos lugar a nuestra carne, a esos deseos, estamos dándole a entender al Señor que Él no es la prioridad, que Él no es el que quieres en el corazón. Y entonces aquí en este verso lo queremos agarrar como plataforma y decir: Señor, vamos a negar estos deseos carnales, estas pasiones que son de la carne, porque yo quiero vivir contigo. Yo quiero que tú seas el único en mi casa, el único en mi corazón y el único que le dé yo mi enfoque. Amén. En el verso 4, es lo que vemos. Vemos que el Señor nos tiene mucha misericordia y nos ama mucho. Y ahí yo digo: prendan las alarmas. Eso es como una llamada que dice: hazme caso, levántate, despierta, porque el Señor ya nos está diciendo ahí mismo:
su misericordia nos ha dado, tenemos su misericordia y Él nos ama mucho. Pero aquí dice también, mi interpretación de esto es de que el Señor nos está dando a entender: no abuses de esa misericordia, no abuses de que yo te voy a perdonar, no abuses de que yo tengo amor para darte, porque entonces ¿qué pasa? Convertimos las cosas del Señor como un juego y queremos hacer todo a la ligera. Lo que el Señor quiere que nosotros tengamos convicción para reconocer que cuando estamos mal necesitamos reaccionar, tomar la decisión para ir hacia adelante y correr a Él. Amén. En el verso 5, y estoy yendo un poquito más rápido porque hay otra parte de esto. En el verso 5 vemos que a través de que nosotros, a través de nuestra muerte, podemos decir, por nuestros pecados, el Señor en su gracia, el Señor en su amor nos levantó de la muerte y nos dio vida cuando Él fue resucitado. Amén. Y entonces lo que Dios nos está dando a entender es que Él ya pagó el precio. Nadie de aquí tiene que pagar el precio. No tenemos que tomar esa decisión, porque el Señor, el Padre mandó a su Hijo y el Hijo murió por nosotros, y así que nosotros no tenemos que ahora morir por nadie más, porque el Señor ya pagó ese precio. Entonces el Señor lo que nos está dando a entender es: ¿qué estamos haciendo con ese regalo que nos dio? Y yo sé que estos son preguntas abiertas para que uno piense y reflexione. Pero ese regalo que el Señor nos dio, su gracia que nos dio para salvarnos, ahora nosotros tenemos que tomar una decisión y aplicarla. Tenemos que tomar una decisión de usar ese regalo para hacer su voluntad. Amén. Porque el Señor nos sacó de oscuridad, el Señor nos limpió, nos dijo: ven, tú eres nuevo, tienes vida, tienes propósito, tienes dirección. Y ahora el Señor nos dijo: vamos. Pero ¿qué pasa a veces? Queremos hacer ciertas cosas y otro le corremos. Y esto pasa en la cristiandad. Somos humanos, pero a la misma vez tenemos que seguir orando que el Señor nos quite esas cosas que nos quieren detener de hacer su voluntad, ¿verdad? Amén. El verso 6, en ese mismo tipo de pensar, dice: fuimos levantados de la muerte porque Jesús fue levantado. Así que ahora todos juntos tenemos un lugar en el cielo, porque fuimos unidos con el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, pensemos en esa promesa. Qué promesa tan grande el Señor nos dio. Dice: porque Él murió por nosotros y nosotros fuimos levantados de la muerte. O sea, nuestra naturaleza pecadora, cuando antes no lo teníamos, el Señor nos está diciendo: ahora tienes un lugar conmigo en el cielo. Y eso es para que nosotros nos motivemos. Porque si el Señor nos está diciendo: te tengo esta promesa, solamente decídete a hacer mi voluntad, el Señor va a obrar, el Señor va a hacer su voluntad, ¿verdad? Pero a veces lo que pasa, hermanos, y eso es para que nosotros reflexionemos y también para que oremos, ayudar al prójimo, es que a veces, como en nuestra humanidad, queremos tocar las promesas, queremos ver las promesas, queremos sentirlas, queremos tenerlas, queremos decir: ok, dámela primero antes de que yo me comprometa. Pero lo que el Señor nos está dando a entender es que no tengas que dudar. Él nos está dando a entender: no dudes de la promesa que yo tengo para ti. Hay otro versículo que no lo tengo para este punto, pero dice que Él conoce el plan que tiene para nosotros. Un plan de bien, ¿verdad? Un plan de prosperidad. Así que en este mismo pensar que estamos aquí aplicándolo, el Señor nos está dando una promesa que nosotros nomás tenemos que decidir en creer. Amén. El verso 7 dice que somos un ejemplo de su bondad, somos un ejemplo de su gracia. Y yo me puse a pensar en este punto. Yo había escuchado un testimonio que me hizo conectar esta reflexión. Dice que papá Dios, papá Jesús, el Señor, el Señor Jesús es como un padre que está orgulloso de su hijo cuando le hace un dibujo. Ya ve que los niños a veces llegan a la casa y dicen: papá, mamá, mira lo que dibujé. ¿Y qué hace el padre? Lo pegan en el refrigerador y dice: aquí para que tú lo veas cada día. Es como una señal de ir a este ejemplo de mi hijo. Y yo tomé ese pensar, digo: el Señor es igual. El Señor en este refrigerador imaginario pone nosotros como su ejemplo, para que cualquier que pase diga:
Ir a este ejemplo de mi hija, ir a este ejemplo de mi hijo, ir a cómo me sirve, ir a cómo me adora. O sea, eso lo tiene que motivar usted, que usted diga, ay, 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 el Señor me está elogiando, me está dando a entender que soy su ejemplo. Que él quiere decir, el enemigo quiere venir a tocarnos y va a decir, con ella no te metas, porque con ella ya está, ir al ejemplo que me ha puesto. ¿Y qué es el ejemplo? Que lo queremos servir, que lo adoramos, que nos comprometemos. O sea, déselo el aplauso al Señor más que nada, aleluya. Entonces, ese es un ejemplo que el Señor nos ha dado a entender que somos su ejemplo de Él. Y cuando nosotros estamos haciendo su voluntad, con más razón hay una razón que pegarnos en ese refrigerador, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Es lo que el Señor nos está llamando hoy a entender, que Él nos quiere demostrar que somos la diferencia. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno llega a un lugar y como la gente está como triste, como que no, la gente no hay de humor, y usted nomás sigue su día con gozo, con alegría, y de repente como que algo cambia, ¿verdad? La atmósfera, como que el Señor te da favor, te da gracia, la gente se vuelve alegre. ¿Y por qué será eso? Porque hemos buscado al Señor y Él nos ha ayudado a hacer la diferencia, ser el ejemplo, amén. Entonces, en el verso 8, Dios nos salvó por su gracia cuando nosotros creímos, y Él nos dio un regalo y no fue por nosotros. O sea, yo no pude conseguir ese regalo. Así que para reflexionar, ¿cómo podemos hacer que el Padre esté orgulloso de nosotros? ¿Cómo podemos usar ese regalo que nos dio para darle a Él su gloria, para darle a Él una alegría de que, Señor, yo recibo tu regalo y lo aplico y te quiero dar a ti la gloria a través de mi ejemplo? Amén. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, el Señor nos está siguiendo preparando para lo que Él tiene para nosotros. O sea, no sé si usted en ese mismo pensar, cuando usted se dedica a hacer las cosas del Señor, todo le sale bien. No hay ninguna cosa que le salga mal. Y hasta me pongo a pensar que el Señor nos da como una mano de oro por hacer su voluntad. Dice, todo lo que tú tocas va a florecer. Y ese debe de ser nuestro anhelo, es de que a través de nuestra obediencia al Señor vamos a hacer que las cosas muertas vivan. Vamos a hacer que algo siga floreciendo, que algo siga creciendo, porque estamos demostrando una verdadera compromiso de usar ese regalo que Dios nos dio, para hacer su voluntad. Amén. Amén. Entonces siempre va a haber un precio que pagar. La decisión es pagar un precio, es hacer una decisión que puede o beneficiarme o impactarme negativamente. Pero cada decisión debe de ser tomada con el enfoque de que el Señor te va a guiar a hacer lo que Él quiere que tú hagas. ¿Ven? Y una de las cosas que quisiera yo tocar aquí en el verso 10, dice, Dios nos hizo nuevas personas para que podamos pasar nuestra vida haciendo las cosas buenas que Él ya tenía planeado para nosotros. Pero recordemos que Él no nos va a presionar, no nos va a empujar. Dios nos va a decidir hacer el plan que Él tiene para nosotros. Yo siempre platico de este testimonio que me impactó, que llegó un hombre al cielo y le decía al ángel, ¿cuál es tu nombre para entrar al reino de los cielos? Y le dio su nombre y que lo buscó. Dice, te encontré, tú fuiste este profesional que consiguió esto, que ganó este premio creo que era de el Nobel, que es como el premio de la paz o algo así que dan humanamente, pues. Y se quedó pensando el Señor y dicen, yo no hice nada de eso. Y le respondió el ángel, esto era lo que el Señor quería esto es lo que el Señor tenía para tu vida. Y eso en ese momento me quebrantó, porque digo, en mi propio pensar, digo, estamos viviendo lo que el Señor quiere para nosotros. Y a veces una de las cosas que yo siento que le he dicho al Señor más que nada en mi interior es, sigue quebrantando lo que yo quiero. Sigue quebrantando y tomando lo que yo deseo. Porque si yo quiero hacer mi voluntad, nunca se va a comparar al plan del Señor. Amén. El Señor quiere hacer unas cosas maravillosas con todos nosotros, pero nosotros tenemos que ¿qué? Decidir hacer su voluntad y vivir como Él nos está llamando a vivir, para que nosotros en regreso tengamos todo lo que Él soñó. Qué bonito va a ser, hermanos, el día que esta iglesia, porque yo sí creo y en este caso profetizo esto sobre esta iglesia, que todos vivamos como Dios nos mande a vivir, para que recibamos todo el plan que Él tiene para nosotros, para que cuando lleguemos al cielo y nos pregunten, tú eres
el que hizo esto, tú fuiste a hacer esto, uno pueda contestar, sí lo hice. Y que la gloria sea el Señor de que nosotros cumplamos lo que Él tiene para nosotros. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Así que ahora qué, ahora ya que analizamos esto, vaya conmigo a Efesios 6:18. Efesios 6:18. Entonces, en el primer punto que hablamos, decimos, ¿qué tenemos que hacer? El primer punto es de que tenemos que orar diariamente. La oración es un alimento, así como comemos, así como respiramos, la oración es un alimento que puede hacer la diferencia en cada día. Amén. Entonces, ¿qué dice en Efesios 6:18? Dice, ay, se me fue el versículo, disculpen. Aquí lo recibo otra vez. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí es lo que dice en el principio, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu tenemos un fruto que se puede, el que quiera comer de ese fruto va a ser bendecido. Y eso es lo que tenemos que hacer cada día, es seguir cultivando ese árbol que el Señor que somos en el Señor. Y cuando estamos orando constantemente, como dice allí, estamos recibiendo lo que necesitamos para hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Porque cuando nosotros estamos orando constantemente, ¿se acuerda de esa metáfora o ese ejemplo de que uno se está poniendo armadura? Uno también se está preparando para el ataque que va a venir. Porque cuando usted se da cuenta, cuando uno busca al Señor más, parece que más ataca el enemigo, ¿verdad? Más quiere probar esa fe que tengamos en el Señor. Y no lo busque, pero lo que decía en San Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así que, hermanos, nosotros tenemos una decisión que hacer. Antes de empezar el nuevo día, el Señor nos da una decisión. ¿A qué horas te vas a ir a acostar? Y yo sé que aquí todos no somos perfectos. Vamos a aclarar eso. Hay días por circunstancias que uno se tiene que acostar tarde. Hay días que uno por circunstancias uno se puede acostar temprano. Pero todos tenemos que hacer una decisión, porque lo que uno hace en el día anterior impacta el día de mañana. Lo que yo hago hoy va a impactar el mañana. Si yo hoy me acuesto a las 12 de la noche y digo, Señor, me voy a parar a orar a las 4 de la mañana, ¿qué nos pasa? Son las 6, las 7 y hasta apenas nos levantamos. Y entonces nosotros ahí tenemos que darnos cuenta, o hasta a veces ni oramos, hermanos, porque llega el día y uno tiene que empezar el día. Entonces ahí es un ejemplo donde nosotros tenemos que tomar una decisión para poder prepararnos para enfrentar el día. Esa decisión que es orar constantemente, buscar estar preparados. Si nosotros miramos la oración como un alimento que te va a nutrir, que te va a guiar, que te va a dar fuerza, nosotros comeríamos cada día, ¿verdad? Pero a veces lo miramos como una responsabilidad. ¿Y qué pasa? No queremos darle el tiempo que se requiere a esa responsabilidad. Entonces, esa es la primera cosa. Tenemos que enfocarnos en orar cada día para que ¿qué? Podamos estar preparados para enfrentar todas las batallas y podamos estar preparados para enfrentar el día con gracia y darle gozo a otra persona. Porque cuando usted vive en el Espíritu se mueve, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿qué es la siguiente cosa? Ahora tenemos que enfocarnos en adorarlo cada día, constantemente. Y en Salmos 34:1, si quiere lo puede buscar, si no, yo se lo voy a leer, no hay problema. Salmos 34:1, nomás el 1 vamos a leer, pero le recomiendo todo el capítulo. Bueno, todo el capítulo se lo recomiendo. Pero Salmos 34:1. Salmos 34:1 dice así, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces, ahí mismo ya quedó bien claro, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que bendecir a Jehová en todo tiempo y tenemos que su alabanza siempre esté continuamente, o sea, seguidamente en nuestra boca. Entonces, nosotros ahí tenemos que darnos cuenta que el Señor, cuando nosotros oramos, cuando nosotros lo alabamos,
El Señor está cerca, el Señor nos prepara, el Señor se mueve, el Señor hace que uno crezca en nuestra fe, porque no es por mis obras, sino por la obra que el Señor está haciendo dentro de nosotros. Amén. No sé si usted se ha puesto que usted está gozoso, alegre, usted está donde sea y usted se da cuenta que ni usted es. Es el Espíritu Santo que habla, es el Espíritu Santo que mueve, es el Espíritu Santo que acomoda todo. Y parece que uno sale más bendecido del trabajo. A veces nos pasa en el trabajo que nosotros estamos tan alegres que se nos fue el día, no nos tuvimos la gracia de enfrentar las cosas y regresamos a casa con un gozo de compartir con alguien más. Yo no sé si te le ha pasado, pero yo digo amén porque así me ha pasado. Así que gloria sea al Señor. Entonces tenemos que estar orando, tenemos que estar alabando constantemente. Y lo último, hermanos, tenemos que enfocarnos en acercarnos más al Señor sin ninguna razón. Hacerlo porque queremos. Amén. Vaya conmigo rapiditamente a Santiago 4:18. Santiago 4:18. Santiago 4:18. Aleluya. Ay, disculpa, me equivoqué. Santiago 4:17. No se me vaya a ver confundidos. Discúlpeme un segundo. Se me perdió, hermanos. Y la gloria es el Señor, está bien, no pasa nada. Pero ese versículo no es el que les iba a decir, pero es el que decía: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No sé si alguien se lo sabe de memoria, me grita y ahorita lo buscamos. Pero aquí lo tengo en mi nota, si ahora no aparece, pero el 8. Oh, 4:8, ¿verdad? Muchas gracias. Creo que aquí por los dedos le agregué un número. Ok, ahí está el 8. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pero aquí la primera parte de este versículo lo deja bien claro. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hay un dicho que si la montaña no va uno tiene que ir a la montaña, ¿verdad? Entonces, ¿Dios qué espera? Dios espera que nosotros vayamos a Él. Ahí lo está diciendo en ese versículo: acercaos a Dios y Él nos acercará a vosotros. Así que si nosotros seguimos esperando que el Señor se acerque, hermano, vamos a envejecer y nunca va a llegar el Señor, porque nosotros tenemos que ser los primeros que diga: yo voy a ti, Señor, yo voy a ti. ¿Y qué está haciendo usted? Se está decidiendo buscar al Señor. Aleluya. Entonces, es una relación. Muchas veces lo hemos dicho, muchas veces hemos pensado de esa manera. Lo que nosotros queramos de esta relación, primero tenemos que darlo. Si queremos que el Señor esté constantemente cerca de mí, que me guíe a navegar este mundo y la fe y la vida, nosotros tenemos que tomar la decisión de acercarnos a Él. Y puede ser que este mensaje usted diga es para alguien que no cree, pero en realidad lo que yo pienso es de que los cristianos que ya están activos en Dios, esta palabra es para que nosotros mantengamos la firmeza y estemos firmes de que sabemos por qué no nos debemos de alejar del Señor. Tenemos que acercarnos a Él todavía más, aunque ya somos creyentes. Amén. Así que para concluir, hermanos, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero es tiempo de que nosotros decidamos si queremos eso para nosotros. Es tiempo de que nosotros decidamos y actuemos, porque eso es lo que falta a veces. A veces hablamos mucho y hacemos poco. Entonces, en esta tarde, esta noche, ya yo nomás quiero animarlo de que no tratemos de pelear solo contra el diablo, no tratemos de tomar decisiones en nuestra humanidad, sino que corramos al Señor y hagamos las 3 cosas que hablamos: orar constantemente para poder tener direccionamiento del Señor, adorarlo y alabarlo cada día, porque de ahí viene gozo, de ahí viene alegría, de ahí viene una paz y de ahí viene su presencia también. Y lo último, no esperemos para tener una razón de acercarnos al Señor. Que no nos esperemos más hasta que se pongan difíciles las cosas para poder decir: ahora sí ya me acerco, Señor, o ahora sí ya decido reafirmarme, o ahora ya decido, Señor, orar, ahora ya decido ayunar, ahora ya decido hasta dar el diezmo. No esperemos que el Señor
disculpe, no esperemos que cosas pasen para que nosotros ya decidamos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer desde el principio. Así que cuando usted le habla al Señor, Él va a responder. Cuando usted ora a Él, Él va a escuchar. Y cuando nosotros lo buscamos, lo vamos a encontrar. Amén. Por favor, en esta tarde póngase de pie y vamos a orar y pedirle al Señor que nos dé la decisión, que nos dé la acción, y que hoy en esta tarde dejemos lo que el mundo nos quiere influenciar, para empezar a ser influenciados por el Señor. Amén.